principio del arte en China se remonta a la Edad de Bronce, dada por la dinastía Shang entre 1600 y 1046 a.C. Solían hacer vasijas, joyas, ajuares, máscaras y esculturas con bronce, marfil y jade. También usaban los huesos para en ellos trazar pictogramas y después se dio la caligrafía. Sería ya durante la dinastía Zhou, entre los años 1045 y 256 a.C., cuando las obras comienzan a mejorar su ornamentación y se empieza a estilizar en sus formas. Pero no fue hasta la dinastía Qing quienes con sus obras lograron distinguirlas por su alta complejidad. En la época de las dinastías Tang y Song, aún se conservaban bellas esculturas y cerámicas, así como los primeros grabados en madera y la construcción de las primeras pagodas. Una fuente de inspiración de todas estas épocas fue la naturaleza. No se trataba solo de pintar paisajes, sino de expresar el espíritu y los estados de ánimo que se reflejaban en ella. En la década del siglo XX, al final de la dinastía Qing, en la que un grande número de pintores, escultores, alfareros, arquitectos y filósofos transformaron la piedra, el barro, el bronce, la madera y el jade en piezas artísticas que dejaron gran huella en la enorme civilización china. En las dinastías Xia, Shang y Zhou, de 2070 a 256 a.C., sobresale el trabajo en bronce, la pintura y la escultura. En las dinastías Qing y Han, de 221 a.C. a 220 después de Cristo, sobresale la pintura, el bordado, la arquitectura y la caligrafía. Fue de la dinastía Wei a la dinastía Tang donde la arquitectura, la artesanía, la escultura, la pintura y la caligrafía se vincularon con la filosofía y la religión. Es el periodo en el que el confucianismo, taoísmo y budismo forman parte de la sociedad. La pintura china se caracterizó por regirse bajo 6 principios fundamentales. Estos fueron regidos por Che He, un artista y crítico del arte del siglo VI. Dentro de esto se encuentra el elemento espiritual de la obra, el debido uso del pincel como claro homenaje y referencia a la caligrafía y la aplicación del color. En cuanto a la escultura china, se caracteriza por su fuerte carácter religioso, ya sea para objetos funerarios o representaciones de Buda. Las obras arquitectónicas que se conservan en la actualidad son en su mayoría de la dinastía Ming, debido al uso de materiales como la madera. Las obras más famosas del arte chino son el Ejército de la Terracota, cerca de 8.000 esculturas de soldados en tamaño real. Se cree que esta fue elaborada durante la dinastía Qing, ya que dichas figuras servían de protección para la tumba del primer emperador de dicha época. También tenemos los murales de Dunhuang. Su creación se llevó a cabo dentro de la dinastía Tang.
Magnolia y Roca Erecta es una pintura de temática floral. Fue elaborada por Shen Hongshou, artista destacado del final de la dinastía Ming, cuya obra muestra la transición que se vivía en China ante la decadencia de dicho gobierno y la instauración de dinastía Qing a manos de los manchúes. Aún continuando con la naturaleza, esta es una pintura hecha por Guo Xi en 1072, llamada Primavera Reciente, donde se representa el inicio de la primavera en una región montañosa, con escenas retratadas en forma de viñedo.